Sumérgete en un viaje más allá de los límites físicos, donde la diferencia se convierte en una fuerza y cada destino cuenta una lección de humanidad. Número 10. Troy James, el hombre del cuerpo líquido. Comenzamos nuestra inmersión en lo extraordinario con un hombre cuyo nombre resuena en los pasillos de Hollywood tanto como en los consultorios médicos. Troy James. A primera vista, Troy es un hombre totalmente común, un empleado de oficina de temperamento tranquilo y sonrisa encantadora. Pero en cuanto decide romper la frontera de la normalidad, la realidad parece torcerse ante nuestros ojos, desafiando las leyes de la anatomía humana. Troy posee una flexibilidad que la ciencia aún lucha por clasificar con precisión, una mezcla de predisposición genética y entrenamiento intensivo. Es capaz de contorsionar su cuerpo para imitar los movimientos de una araña o de un escorpión, con una fluidez que hiela la sangre y fascina a la mente. Para muchos, sus actuaciones son una fuente de miedo instintivo, una visión salida de nuestras pesadillas más profundas o de las películas de terror más oscuras como Hellboy o The Strain, donde ha prestado su talento único. Pero para Troy, esta capacidad es una liberación. Imagina por un instante no sentir ninguna barrera entre tu voluntad mental y tu estructura esquelética. Donde otros verían una anomalía genética o una maldición, él ha sabido detectar un talento puro, una forma de arte vivo. No siente ningún dolor en estas posiciones extremas, solo la libertad absoluta de explorar los confines de la plasticidad humana. Su trayectoria nos enseña una lección fundamental. Lo que el mundo considera como extraño o aterrador puede convertirse en tu sello más poderoso si tienes el valor de abrazarlo totalmente. Troy ha transformado su diferencia en una carrera floreciente, demostrando que la aceptación de uno mismo es el primer paso hacia la grandeza. Nos recuerda que nuestros cuerpos no son prisiones, sino terrenos de expresión con posibilidades infinitas. Número 9. Diana Armstrong, la promesa grabada en la queratina. La historia de Diana Armstrong suele ser malinterpretada por quienes se quedan en la superficie. Si observan sus uñas, las más largas jamás registradas en la historia, que se enroscan como raíces de árboles milenarios, alcanzando una longitud combinada de más de 12 metros. Pero detrás de este récord mundial se esconde una tragedia silenciosa y una promesa sagrada que supera el entendimiento. En 1997, la vida de Diana cambió cuando perdió a su hija de 16 años, Latisa, debido a un ataque de asma fulminante. Latisa era quien pasaba horas cada fin de semana puliendo y cuidando con amor las uñas de su madre. Era su momento de complicidad, su ritual de ternura. Tras su repentina desaparición, Diana no pudo volver a soportar la idea de cortar lo que a su hija tanto le gustaba tocar. Cada milímetro de queratina se ha convertido así, a lo largo de las décadas, en un año de duelo, un homenaje vivo a un amor prematuramente truncado. Vivir con tales uñas es un sacrificio cotidiano que pocos pueden imaginar. Vestirse, comer, abrir una puerta o simplemente tomar la mano de otro hijo se convierte en una prueba de paciencia infinita y logística compleja. Sin embargo, Diana se niega a ceder ante la comodidad moderna o las presiones sociales. Sus manos ya no son herramientas funcionales destinadas al trabajo. Se han convertido en un santuario, un archivo físico de su memoria materna. Su historia nos recuerda con fuerza que nuestras elecciones estéticas más extremas suelen ser las cicatrices visibles de nuestros paisajes interiores más profundos. Ella no lleva las uñas por la celebridad, lleva un recuerdo que el tiempo nunca podrá borrar, transformando una particularidad física en un monumento de fidelidad eterna. Número 8. Abiodun Adegoke, el titán nigeriano frente a su destino. Abiodun Adegoke es un nombre que hoy hace temblar las canchas de baloncesto en África y atrae las miradas de los reclutadores de la NBA. Apodado por algunos el gigante de Nigeria, encarna una mezcla rara de potencia bruta y vulnerabilidad conmovedora. Imaginen a un hombre tan imponente, que alcanza los 2 metros con 36 centímetros, que puede hacer un mate, volcada, sin que sus pies se despeguen del suelo. Es una fuerza de la naturaleza que parece salida directamente de un mito antiguo. Pero la vida de un gigante en un país en desarrollo no es un camino de rosas. Es una lucha constante contra un mundo que no está hecho para él. Es una lucha contra infraestructuras demasiado pequeñas, contra la falta de calzado de su talla monstruosa y contra un sistema que le cuesta integrar las excepciones.
Abiodun debe entrenar en condiciones a menudo precarias, bajo el calor sofocante de lagos, con equipos inadecuados que ponen a prueba sus articulaciones. Cada movimiento brusco es un riesgo, cada salto es un desafío a la gravedad. Sin embargo, su verdadera fuerza no reside en sus músculos, sino en su resiliencia mental. A pesar de las dudas de los críticos que lo consideran demasiado lento, a pesar de las burlas por su forma de caminar a veces vacilante, él sigue apuntando a la cima. Es el símbolo de esa juventud africana que, ante barreras físicas o sociales inmensas, se niega a reducir sus ambiciones al tamaño de su entorno. Cada zancada que da en la cancha es un mensaje de esperanza enviado a todos los que se sienten demasiado grandes, demasiado diferentes o demasiado apretados en los moldes de la sociedad. Su sueño es más grande que su cuerpo, y ahí es donde reside su verdadero genio. Número 7. Joyce Adu. La dignidad frente al peso del mundo. Joyce Adu vive una realidad física que pocos seres humanos pueden concebir sin una profunda emoción. Su cuerpo desarrolló una condición médica rara en el pecho, una hipertrofia tan imponente que modifica radicalmente su centro de gravedad y su percepción del espacio. Médicamente, es una carga colosal que pesa sobre su columna vertebral, causándole dolores crónicos. Socialmente, es una curiosidad que lamentablemente atrae las miradas más fuera de lugar y los comentarios más crueles. Joyce ha contado con una honestidad desgarradora cómo estuvo a punto de perder la vida al caer por unas escaleras, simplemente porque su propio cuerpo le impedía ver sus pies. Pero lo que es verdaderamente fascinante en Joyce no es su anatomía extraordinaria, sino su dignidad inquebrantable que parece crecer con las dificultades. Se niega categóricamente a esconderse, a disculparse por existir o a sufrir el juicio de una sociedad obsesionada con una delgadez estandarizada y artificial. Enfrenta las risas y los murmullos con una confianza que impone respeto, incluso a los más escépticos. Su existencia es un recordatorio diario de que la resiliencia no consiste solo en soportar una carga física, sino en navegar con gracia en un mundo que no fue construido a tu medida. Joyce nos enseña que la verdadera belleza reside en la capacidad de mantenerse de pie, con la cabeza en alto, incluso cuando el peso de la naturaleza parece querer derribarte. Transforma su discapacidad en un alegato por la aceptación de la diversidad corporal, demostrando que la autoestima es el escudo más sólido. Número 6. Brahim Taqiullah, el hombre que obliga al mundo a ensancharse. Brahim Taqiullah, originario de Marruecos, ostenta el récord mundial de los pies más grandes del mundo, talla 58. Para él, la vida es una serie de desafíos técnicos permanentes que nosotros, las personas de talla media, ignoramos totalmente. Imaginen que cada par de zapatos no puede comprarse en una tienda, sino que debe encargarse como una pieza de ingeniería compleja, costando miles de euros y requiriendo meses de fabricación. Afectado por acromegalia, una patología causada por un tumor benigno en la hipófisis que libera demasiada hormona del crecimiento, el cuerpo de Brahim se negó durante mucho tiempo a dejar de crecer. Pero más allá de las medidas vertiginosas, Brahim es un hombre de una dulzura e inteligencia notables. Debe navegar en una sociedad diseñada para estándares que nunca son los suyos. Cada marco de puerta es un riesgo de lesión, cada asiento de transporte público es una tortura para sus piernas, cada cama de hotel es una prisión demasiado corta para su descanso. Sin embargo, Brahim ha elegido valientemente no vivir su condición como una enfermedad vergonzosa, sino como una oportunidad única para sensibilizar al mundo sobre la diferencia. Ha transformado su condición médica en un mensaje global. El valor de un ser humano no depende de su capacidad para encajar en el molde preestablecido, sino de su fuerza interior para obligar al mundo a ensancharse, a adaptarse y hacer espacio para todos. Es un gigante no solo por su estatura física, sino por la nobleza de su lucha diaria por la inclusión. Su paciencia ante los obstáculos materiales es una lección de filosofía aplicada. Número 5. Sultan Kosen. La soledad y el esplendor de la cima. Sultan Kosen es, hasta el día de hoy, el punto más alto de la humanidad viva. Con sus 2 metros y 51 centímetros, este hombre turco contempla el mundo desde una perspectiva que nadie más en este planeta puede compartir. Vive literalmente por encima de la multitud, en una zona donde el aire parece diferente.
Pero estar en la cima suele ser sinónimo de una profunda y vertiginosa soledad. Su crecimiento fenomenal ha sido una lucha constante contra la gravedad. Sus huesos y articulaciones gritan bajo el peso de su estatura, y cada paso requiere un esfuerzo de voluntad y la ayuda de muletas para estabilizar este monumento humano. Sus manos son tan vastas que pueden ocultar el rostro de un adulto, un recordatorio constante de que pertenece a una categoría de seres aparte, casi mitológica. Sin embargo, Sultán no tiene amargura hacia la vida. Ha elegido la amabilidad, el humor y la apertura a los demás como baluartes contra el aislamiento. Viaja incansablemente por el globo como embajador, extendiendo sus manos gigantes a desconocidos, compartiendo una sonrisa sincera que supera todas las barreras lingüísticas y culturales. Nos demuestra con brillo que, aunque tu cuerpo sea una estructura fuera de lo común que te aísle físicamente, tu corazón puede seguir siendo un puente, un ancla de sencillez y conexión humana. Sultán no es solo grande por su talla, lo es por su capacidad de mantenerse humilde y accesible, a pesar de su estatura de monumento vivo. Su búsqueda del amor y de una vida familiar normal, que finalmente logró concretar, muestra que los deseos más fundamentales son los mismos, sin importar nuestra altura. Número 4. Asha Mandela, la corona de paciencia y espiritualidad. Asha Mandela no lleva joyas extravagantes para brillar. Lleva una leyenda viva sobre sus hombros. Su cabello, que mide más de 33 metros de largo, es el fruto de más de 40 años de paciencia, cuidados meticulosos y dedicación total. Es un peso físico colosal, que llega a pesar casi 20 kilos cuando está mojado, lo que ejerce una presión constante sobre su cuello y su columna vertebral. Para Asha, apodada la Rapunzel negra, sus rastas, dreadlocks, no son un simple peinado o un accesorio de moda superficial. Son una extensión de su esencia misma, un vínculo espiritual vibrante con sus antepasados, su cultura y su fe. Cada mechón cuenta un año de su vida. Cada nudo es una oración, una esperanza o un recuerdo cristalizado. Al rechazar los productos químicos modernos y privilegiar métodos de cuidado tradicionales, se ha convertido en una obra de arte orgánica en movimiento. Su trayectoria es una meditación sobre la perseverancia y la lentitud. En nuestro mundo moderno, obsesionado con la rapidez, la inmediatez y los resultados instantáneos, Asha nos muestra que la verdadera belleza es un cultivo lento, un jardín que se cuida con amor durante toda una vida. Lleva su cabello como una corona real, demostrando que la voluntad humana puede transformar una característica natural en un símbolo poderoso de libertad y de resistencia identitaria. Ella es la prueba de que la paciencia es una forma de genio. Número 3. Chandra Bahadur. Dangi, la fuerza inmensa de lo minúsculo. En el opuesto simétrico de los gigantes de esta clasificación, Chandra Bahadur Dangi medía solo 54,6 centímetros. Este pequeño hombre, nacido en las montañas remotas y escarpadas de Nepal, vivió la mayor parte de su vida, en la sombra absoluta, trabajando duro en una aldea aislada, donde nadie sospechaba que era una maravilla mundial. Lo que hace que la historia de Chandra sea absolutamente magnífica e inspiradora es la serenidad profunda que emanaba de él. A pesar de una vida marcada por la pobreza extrema y las limitaciones físicas evidentes relacionadas con su enanismo primordial, nunca dejó que su pequeña talla disminuyera la magnitud de su espíritu o su alegría de vivir. Cuando finalmente fue descubierto por el mundo a una edad avanzada, recorrió los continentes con la curiosidad de un niño, conociendo a los gigantes más grandes de la Tierra, incluido Sultan Kösen. Esa imagen icónica del hombre más pequeño encontrándose con el más grande es una de las más poderosas y conmovedoras de la historia moderna. Simboliza el encuentro de los extremos de la experiencia humana. Demuestra de manera irrefutable
que el valor de un ser humano no se mide por el espacio físico que ocupa en una habitación, sino por la magnitud de su voluntad y su capacidad para sonreír con dignidad ante la adversidad. Chandra nos dejó dejando una lección eterna. Se puede ser el más pequeño de los hombres a los ojos de la biología y poseer el alma de un titán a los ojos de la humanidad entera. Número 2. Usain Bolt, el rayo nacido de la imperfección física. Todo el mundo en este planeta conoce el nombre de Usain Bolt, el hombre más rápido de todos los tiempos, el rayo de Jamaica. Pero lo que muchos olvidan o ignoran es que su cuerpo no estaba en absoluto destinado, según los cánones de la medicina deportiva, a la velocidad pura. De niño, Bolt sufría una escoliosis severa, una desviación pronunciada de la columna vertebral que debería, en teoría, haberlo mantenido alejado de las pistas de atletismo de alto nivel. Sus piernas largas, de las que sus compañeros de clase se burlaban cruelmente llamándolo la caña, eran percibidas por los expertos como un obstáculo mayor para las salidas explosivas de los 100 metros. Le repetían que era demasiado alto, demasiado desequilibrado, demasiado atípico para igualar a los velocistas compactos y musculosos. Usain Bolt podría haber intentado pulir su técnica, de borrar sus particularidades para copiar el estilo académico de los demás. En lugar de eso, con la ayuda de un entrenamiento visionario, hizo de su imperfección su mayor arma de destrucción masiva en la pista. Aprendió a domar sus largos miembros para generar una amplitud de zancada que nadie más podía igualar. Número 1. Manute Bol, el gigante cuyo corazón superaba su estatura. En la cima de nuestra clasificación se encuentra un hombre cuya estatura física no era más que el pálido reflejo de su grandeza de alma, Manute Bol. Con sus 2 metros y 31 centímetros y su silueta de una finura increíble, casi irreal, marcó la historia de la NBA por sus tapones, bloqueos, fenomenales. Pero no es por sus estadísticas deportivas o su carrera como baloncestista, por lo que ocupa el primer lugar hoy. Manute Bol es el gigante más grande de esta lista, debido al uso sagrado que hizo de su vida y su notoriedad. Nacido en Sudán, descendiente del noble pueblo dinka, nunca olvidó el polvo de sus raíces, ni siquiera en la cima de la gloria y la opulencia estadounidense. Utilizó casi cada dólar ganado en las canchas, millones de dólares, para financiar causas humanitarias vitales en su país, devastado por una guerra civil sangrienta. Construyó escuelas donde solo había ruinas, hospitales donde reinaba la enfermedad, y luchó incansablemente por la paz, llegando a arriesgar su propia seguridad y su salud en misiones peligrosas. Manute terminó su vida con un cuerpo desgastado por las pruebas y una fortuna totalmente agotada por su generosidad sin límites, pero con una riqueza espiritual sin precedentes. Nos mostró, de la manera más pura y radical que existe, que el tamaño de tus brazos o de tus piernas no tiene importancia si no sirve para elevar a los que han caído y para proteger a los más débiles. Su vida es el recordatorio definitivo de que la verdadera grandeza humana no se mide nunca en metros o en centímetros, sino en volumen de compasión y en profundidad de sacrificio. Él sigue siendo, para la eternidad, el gigante con corazón de ángel, aquel que utilizó su altura para ver más allá del sufrimiento de los demás. Número 11. Momento de los casos imprevistos. En el corazón del Valle del Despertar viven seres únicos. Laya, con su cuello gracioso como una gacela, es la vigilante de los cielos. Ella ve las tormentas antes de que lleguen. A su lado, Coro, el anciano. Sus orejas alargadas escuchan el canto de las raíces profundas, mientras que su nariz percibe el perfume de las lluvias lejanas. Juntos, protegen el secreto del agua. Su apariencia no es una anomalía, sino un don sagrado de la Madre Tierra. En esta aldea escondida del mundo moderno,
Cada rasgo cuenta una leyenda milenaria, una armonía perfecta y eterna entre el hombre y la naturaleza salvaje. Lleva tu unicidad con orgullo, porque es en nuestras diferencias más extremas donde reside la verdadera belleza de la humanidad.